Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, divorcios energéticos para romper votos de pobreza, lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si en algún momento quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas, escríbanme a mi página, ahí les doy los precios para que puedan agendar su cita. Ya saben que subo videos miércoles, jueves, domingos. Gracias por los likes, por compartir los videos y por las cosas tan lindas que me escriben. Hoy les voy a platicar cómo viene la energía para el próximo año y qué colores necesitamos poner en nuestro árbol. Luego me preguntan y me dicen, oye, ¿qué colores debo de poner? O no voy a poner árbol, ¿cómo puedo mover esa energía? ¿Cómo puedo atraer algo a mi vida sin que ponga un árbol? O no puedo poner esferas porque a lo mejor tengo un gatito, un perrito y luego me lo tiran, o tengo un bebé, o a lo mejor no tengo espacio para poner un árbol. Aquí lo importante es trabajar con la energía de los colores. Les voy a decir qué colores necesitamos para esta Navidad y para el siguiente año, que va a ser con la vibración que vamos a estar. Vamos a necesitar el color plateado y dorado. El color plateado es el color de la luna, el color de las emociones, del agua, de la intuición, de la percepción, de los poderes psíquicos, de la magia. Y el color dorado es la energía del sol, del dinero, de la fuerza, de los proyectos, del éxito. La luna, la energía plateada, pues es una energía femenina, y la energía solar pues es una energía masculina. Y necesitamos ambas. Entonces lo pueden poner, por ejemplo, aquí hay este Santa que está plateado, tengo otro aquí que es dorado. Pueden poner esferas también, pueden poner listones si ustedes también quieren, o pueden a lo mejor poner algo envuelto en papel aluminio que sería de este color. Hay un papel que es de repente como papel de dorado, podrían hacer a lo mejor también unas bolsitas y ponerlas en el arbolito como si fueran unos dulces y colgarlo también. Recuerden que todo tiene que ver con una intención, no tienen que poner el muñecote o el árbol o las esferas. Con que tenga algo de esos colores va a estar fluyendo la energía. ¿Por qué necesitamos estos colores? Primero, necesitamos el color plateado porque vamos a seguir en un año que es de karma y va a haber mucha inestabilidad emocional y vamos a tener mucha lluvia. Entonces es importante trabajar con esa energía para poderlo tener ahora sí que estable en nosotros. Y trabajar también con esa parte de intuición, percepción, para tener contacto con nuestros guías, con nuestros seres de luz y poder entender los mensajes que nos están dando. El color dorado porque necesitamos esa fuerza, brillar, tener éxito, tener dinero, tener proyectos. Y vamos a necesitar también estas dos partes. Vamos a necesitar equilibrio. Porque si no hay agua, pues hay sequías. Y entonces si hay sequías, se acaba la prosperidad o se detiene la prosperidad y la fertilidad de la tierra. Pero también si hay demasiada agua, se inundan las cosechas. Entonces necesitamos ese equilibrio. Y nosotros siempre tenemos pues esa parte también. Tenemos que equilibrar nuestra parte masculina y nuestra parte femenina para poder también estar mucho mejor y que sea un buen año también para nosotros, independientemente de nuestro trabajo, lo que nosotros hagamos, sino equilibrar esa parte. Tenemos que tener también el color verde. El color verde pues es la parte de sanar cuerpo, mente, espíritu, pero también es el color de la fertilidad, porque va a haber muchos problemas para que las personas se puedan embarazar y va a haber muchos problemas también para que las cosechas se den. Va a haber muchos problemas de comida y problemas de salud. Entonces es importante también tener el color verde. Lo podemos tener, por ejemplo, así igual con algún muñequito que ya tenga un suéter, el abriguito, igual lo pueden hacer con un moño. Pueden poner también una plantita, a lo mejor chiquita, que también tenga estos colores y a lo mejor a la plantita le pueden poner los moñitos o le pueden poner unos dulces o pueden hacer nada más la envoltura de ese color, o sea, del papel, lo pueden rellenar con algodón, le ponen un listoncito y se lo cuelgan a la plantita, puede ser algo pequeñito también. Algo que necesitamos también, ahora sí que este año vamos a necesitar muchos colores. Otro color que vamos a necesitar es el morado, porque va a ser un año también como que va a haber que transmutar muchas cosas, porque va a ser un año con una energía que va a ser muy densa.
Entonces el color morado nos va a ayudar a transmutar toda esta energía y vamos a tener que trabajar mucho también con la energía de Saturno, que es el planeta pues de la transformación, de romper karmas, romper apegos, romper toda esa energía negativa. Y como seguimos en año de karma, pues es como para que nos ayude a transformar todo eso que nosotros deseamos. Recuerden que si estamos pensando en adornar algo para nuestra casa en Navidad, como es esa parte de decir, ok, quiero cerrar el año de esta forma, pero lo quiero iniciar también de esta forma, transmutando energía, soltando, liberando ataduras, liberando apegos, como soltar mucho más fácil todo aquello que nos impide avanzar o que nos hace de repente el camino muy, muy largo. Vamos a necesitar también el color blanco, porque el color blanco también es de la energía de la luna, pero también piensen como en esa parte de resetearse, como decir, ok, de todo aquello que hice en algún momento, ahora sí voy a estar en blanco, o sea, listo para recibir todo lo que el universo tiene para mí. Voy a meterme a estudiar aquello que es importante para mí, voy a poner ese negocio, voy a abrirme a conocer nuevas personas, voy a viajar, voy a hacer como, piense como en esa reseteada, con ese blanco, cuando ustedes lavan algo que ya está sucio y lo lavan y queda blanco, se ve súper bonito. Es como si fuera algo nuevo. Piensen en ese color blanco, como en las cosas nuevas que van a llegar a su vida en este año y en el siguiente año también. Y algo también que ahora sí que hay que usar y hay que aprender a vibrar con ese color, el color rosa. A muchas personas les da miedo el color rosa porque luego los hombres dicen, no, pues yo no me pongo rosa porque me voy a ver mal, o a lo mejor si yo soy hombre, pues no puedo poner cosas rosas en mi casa porque pues a lo mejor siento como que el rosa es de niñas. Y hay personas también mayores que dicen, híjole, es que el rosa siento como que ya no me queda porque el rosa es como para jovencitas o para niñas. El rosa es para todos, porque el rosa también ayuda a conectarnos con la energía de Venus, la energía del amor, de la dulzura, de la belleza, para que este año tengamos buena autoestima, seamos un año en donde nos guste lo que nosotros estemos viendo en el espejo, en donde nos veamos y digamos, gracias por estar aquí, gracias por verte también, gracias por haberte convertido en este gran hombre, en esta gran mujer, gracias por todo lo que has logrado, gracias por tus esfuerzos y gracias porque eres bello, no nada más de afuera, sino por todas las acciones y por todas las cosas que tú tienes, porque eres bueno, porque eres noble, porque eres amoroso, porque eres dulce, por todas las cualidades que uno pueda tener. Entonces trabajen con ese color rosa, ese color de la dulzura, ese color de suavizar de repente a lo mejor esas personas que son como muy duras y son muy cuadradas y son como muy juzgonas, ¿no? Sobre todo que se juzgan y se autocritican. El color rosa les va a ayudar también a ser un poquito más dulces, ser más flexibles y empezar como a sanar todo eso que es importante. Y algo también que nos ayuda el rosa es como atrevernos a hacer algo más, atrevernos de repente a ser un poco más dulces, a lo mejor puede ser uno hasta más coqueto y trabajar como con esa energía del color rosa que también por ejemplo aquí pues tiene rosa, tiene morado, entonces no tiene que ser que sea un todo rosa, sino pueden ser nada más como pequeños detalles. Eso también nos va a ayudar mucho a que se mueva la energía de todo lo que nosotros deseamos para como les digo, para finalizar este año y para iniciar el próximo. Entonces, adornar el arbolito de Navidad, adornar su casa, su maceta, un rinconcito, donde ustedes quieran, lo pueden hacer con lo que ustedes tengan. Aquí lo importante es vibrar con los colores. Y cuando ustedes vayan usando, vayan poniendo esos colores en su casa, háganlo con esa intención, que digan, ok, voy a trabajar con el color morado porque voy a transmutar esto y esto y esto y esto. Pido que se transmute la energía negativa que a lo mejor está en este espacio. Y voy a trabajar con el color rosa por esto y voy a trabajar con el color plateado, con el color dorado. Voy a encontrar ese equilibrio de la parte masculina y femenina. Y estos colores también nos ayudan, si tenemos algo que sanar con nuestros padres, también nos ayudan a trabajar con esa energía y ver qué tenemos ahí pendiente con papá, qué tenemos pendiente con mamá y transformarlo. Puede ser que ellos ya no estén, puede ser que no los veamos, que a lo mejor no los conocimos, pero eso no tiene nada que ver con que nosotros los sanemos en nuestro corazón. Porque es un momento también, la Navidad y el fin de año, como de sanar, agradecer, es un momento de unión, no nada más con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Es un momento también como de unir nuestro corazón con nuestro niño interior, con nuestros ancestros y con las personas que han pasado a lo largo de nuestra vida
que nos han amado y han estado con nosotros en algún momento. Entonces, trabajen con los colores, adornen su casa, no tengan miedo como de poner diferentes colores o de usar ustedes diferentes colores. Van a ver que se va moviendo la energía y que se van a sentir muy bien. Mándenme sus fotos de cómo adornaron su casa, el arbolito, de cómo pusieron estos colores. Pueden mandármelo, ya saben, a Twitter, a Insta, a mi página de Facebook, en donde quieran, pero bueno, mándenme sus fotos, me va a encantar ver cómo lo están adornando y cómo se va moviendo esa energía en cada una de las casas de ustedes. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.